¿Alguna vez has oído hablar de un hacker tan famoso que el FBI lo catalogó como el ciberdelincuente más buscado de Estados Unidos? No estamos hablando de un personaje de película, sino de una leyenda real del mundo digital, Kevin Mitnick, también conocido como El Cóndor. Su historia es un viaje fascinante desde la curiosidad adolescente hasta convertirse en un ícono de la seguridad informática. Todo comenzó de una forma sorprendentemente inocente. Imagina a un joven Kevin en Los Ángeles, fascinado no por el dinero, sino por el desafío. Su primera gran hazaña no fue robar secretos de Estado, sino algo mucho más terrenal: viajar gratis en el sistema de autobuses de la ciudad. Usando una técnica llamada ingeniería social, convenció a un conductor para que le dijera dónde comprar su propia perforadora de boletos. Luego, con unos boletos viejos sacados de la basura, podía viajar a donde quisiera. Este fue el primer destello de su genio. Comprendió que el eslabón más débil de cualquier sistema no es el software, sino las personas. A medida que iba creciendo, sus desafíos también lo hacían. Pasó de los autobuses a las redes telefónicas. En los años 80, antes de que Internet fuera lo que es hoy, el universo eran las centralitas telefónicas. Kevin y sus amigos se sumergieron en el phreaking, el arte de explorar y manipular estas redes. Aprendió a hacer llamadas gratuitas, a redirigir líneas e incluso a espiar conversaciones. Para él, era un juego, un rompecabezas gigante. Su curiosidad era insaciable. Quería entender cómo funcionaban las cosas desde dentro, desarmar los sistemas pieza por pieza, solo por el placer de saber cómo volver a armarlos. Pero la línea entre la curiosidad y el delito es delgada. Su primer encuentro serio con la ley fue en 1981, cuando, junto a unos amigos, entró físicamente en las oficinas de Cosmos, una base de datos de la compañía telefónica Pacific Bell. No robaron dinero, robaron manuales, códigos, información. Fueron atrapados, y Kevin, siendo menor de edad, recibió una sentencia corta. Pero esto solo fue el comienzo de un largo juego del gato y el ratón con las autoridades. Su habilidad para la ingeniería social era legendaria. Podía llamar a un empleado de una gran corporación y, con la mezcla perfecta de carisma, jerga técnica y confianza, hacerle creer que era un técnico de sistemas o un alto ejecutivo. Así, conseguía contraseñas, acceso a redes internas y todo tipo de información confidencial. No necesitaba complejas herramientas de hackeo. Su principal arma era su voz y su ingenio. Engañó a gigantes como Nokia, Motorola y Sun Microsystems. Pero es importante recalcar algo. Según él mismo, su objetivo nunca fue el lucro personal. No vendía los datos que obtenía, no vaciaba cuentas bancarias. Lo que buscaba era el conocimiento, el trofeo de haber conquistado un sistema en teoría inexpugnable. A finales de los años 80, sus actividades se intensificaron. Se infiltró en la red de Digital Equipment Corporation para echar un vistazo a su nuevo sistema operativo. Cuando DEC se dio cuenta, alertaron al FBI y comenzó una cacería a nivel nacional. Mitnick fue arrestado de nuevo en 1988. Durante este caso, su abogado argumentó que sufría una especie de adicción a los ordenadores, una idea novedosa para la época. Pasó un año en la cárcel y, como parte de su libertad condicional, se le prohibió tocar un ordenador o un módem. Imagina eso para alguien cuya vida entera giraba en torno a la tecnología. Pero la prohibición no duró mucho. Pronto, Kevin Mitnick volvió a las andadas, esta vez convirtiéndose en un fugitivo. Durante 2 años y medio, vivió bajo identidades falsas, moviéndose constantemente y utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para ocultar su rastro digital. Fue durante este periodo que se ganó el apodo de El Cóndor, inspirado en la película Los 3 días del Cóndor, donde el protagonista es un analista de la CIA perseguido por su propia agencia. El FBI estaba desesperado por atraparlo, y los medios de comunicación crearon una imagen de él casi mitológica. Un supervillano digital capaz de lanzar misiles nucleares con solo silbar en un teléfono público. Una exageración total, pero que vendía periódicos. La caza llegó a su fin de una manera casi cinematográfica. Mitnick cometió un error. Hackeó el ordenador de Tsutomu Shimomura,
un respetado experto en seguridad del Centro de Supercomputación de San Diego. Shimomura, sintiéndolo como un desafío personal, decidió usar sus propias habilidades para rastrear a Mitnick. Fue una batalla de ingenio entre dos de las mentes más brillantes del ciberespacio. Con la ayuda del FBI, Shimomura rastreó a Mitnick hasta un complejo de apartamentos en Raleigh, Carolina del Norte. El 15 de febrero de 1995, el FBI derribó su puerta. El juego había terminado. Su arresto fue un espectáculo mediático. Se enfrentó a cargos que podrían haberlo mantenido en prisión de por vida. Pasó 5 años en la cárcel, incluyendo un tiempo en régimen de aislamiento, porque las autoridades temían que pudiera, como decían los rumores, iniciar una guerra nuclear a través de un teléfono de la prisión. Finalmente, se declaró culpable de varios cargos de fraude electrónico y fue liberado en el año 2000. Pero las restricciones continuaron. Durante años, tuvo prohibido usar Internet sin supervisión. Aquí es donde la historia da un giro increíble. Tras su liberación, el hacker más buscado del mundo decidió usar sus poderes para el bien. Kevin Mitnick se reinventó a sí mismo y se convirtió en un White Hat Hacker, un hacker ético. Fundó su propia empresa de consultoría de seguridad, Mitnick Security Consulting. ¿Y quiénes eran sus clientes? Las mismas corporaciones y agencias gubernamentales que una vez fueron sus objetivos. Empresas como IBM, AT&T e incluso el FBI lo contrataron para que pusiera a prueba sus sistemas, para que encontrara las vulnerabilidades antes de que otros Kevin Mitnicks pudieran explotarlas. Se convirtió en un autor de éxito, escribiendo libros como El arte del engaño y El arte de la intrusión, donde desvelaba sus técnicas, no para que otros cometieran delitos, sino para educar a la gente y a las empresas sobre cómo protegerse. Su mensaje era claro: la tecnología por sí sola no es suficiente para garantizar la seguridad. El factor humano, la ingeniería social, sigue siendo la mayor amenaza. La historia de Kevin Mitnick es mucho más que una serie de crímenes informáticos. Es la crónica de una era, el nacimiento de la cultura hacker y el despertar de la conciencia sobre la ciberseguridad. Nos enseña que la curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero también peligrosa. Y lo más importante, su transformación de El Cóndor a consultor de seguridad global nos demuestra que la redención es posible y que el conocimiento, cuando se usa de forma responsable, es la herramienta más valiosa que podemos tener. Su legado perdura, recordándonos que en el mundo digital, la pregunta no es si un sistema es seguro, sino qué tan ingenioso es el que intenta romperlo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una verdadera leyenda digital. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Muchas gracias.